Buen día, mi nombre es José Pablo González Hernández, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y el día de hoy traemos para la materia de Estadística Inferencial 2 el tema de análisis de varianzas correspondientes a la unidad número 3. Esta materia es impartida por el ingeniero Juan Morales y el día de hoy vamos a pasar directamente a tomar en cuenta el primero de estos temas que se encuentran dentro de la unidad. El primer tema es análisis de varianza de un factor. Vamos a pasar directamente a unos pequeños tipificaciones de concepto. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de una distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades: debe de no ser simétrica y también no puede ser negativos. En este caso aquí tenemos un pequeño ejemplo ilustrativo en donde se puede ver cómo el comportamiento de esta información. Bien, siguiendo con los pequeños datos, el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Aquí lo tenemos representado. Y de igual forma, un valor P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como una mayor a 0.5, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Bien, aquí podemos ver la ejemplificación de cada uno de ellos. Ahora bien, dice aquí, el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con base a un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Por ejemplo, aquí vamos a pasar directamente a ver los requisitos. El primero de ellos es, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos, o sea, significa al azar, ¿no? Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de alguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma, o sea, hay que llevar un orden. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño análisis o un pequeño ejemplo sobre ello. En este ejercicio tenemos lo siguiente. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de las maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida, Hitch, por las siglas de Here Conditions, que representan un criterio estándar de lesiones a la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a verificar. Tenemos aquí lo siguiente, tenemos aquí los datos, tenemos tres categorías de auto, ¿no? Compacto, mediano y grande. Tenemos seis columnas con diferentes datos entre cada uno de ellos. Y vamos a pasar directamente a ver cómo se ve ejemplificado en el software. Para ello, primeramente pues, tenemos que hacer una prueba de diferencia de varianzas para ver que los datos que sean totalmente confiables para ser utilizados en este tipo de pruebas, ya que si nos percatamos de que los datos no son confiables, no podríamos hacer nuestro análisis. Bien, vamos a pasar directamente al software. Aquí tenemos el software donde podemos ver los datos ejemplificados para este ejercicio. En este caso tenemos aquí los datos, compacto, mediano y grande. Y aquí tenemos las cifras. Tenemos 6 filas con datos en cada columna. Bien, para poder realizar esta prueba de igualdad tenemos que irnos a estadístico, ANOVA, y pasaríamos a prueba de igualdad de varianzas. Aquí es donde pondríamos nuestros datos acomodados en una sola columna, pero tomar factores por separado. Y aquí es donde tomaríamos nuestros datos, compacto, mediano y grande. Gráficos los dejaríamos así como se encuentran. Y en opciones vamos a tomar en cuenta, como el ejercicio nos lo indica, tomar un nivel de significancia del 0.05% o en este caso nivel de confianza del 95%, que en este caso es por default. Bien, al momento de que ustedes ingresan directamente le damos a aceptar, nos proporcionan aquí los datos. Estos serían los datos que estaríamos visualizando. Vamos a ver cada uno de ellos. Primeramente, para las personas que son un poquito más visuales, tenemos lo siguiente. Dice, prueba de igualdad de varianzas, compacto, mediano y grande. Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar. En este caso, alfa 0,5. Como podemos observar, las comparaciones múltiples, en este caso entre los tres factores, que es compacto, mediano y grande, tenemos un valor de P de 0.551. O sea, es muy alto, por lo tanto,
no podemos indicar de que no podemos indicar de que son iguales entre sí los datos. Entonces, por lo tanto, tenemos que descartar la hipótesis nula. Y en este caso, en la prueba de Leaf, en este caso el valor de P lo tenemos en 692. De igual manera, sigue siendo alto. Y de manera visual aquí lo podemos observar. Tenemos aquí el compacto, el mediano, pero en este caso el grande, si se fijan, tiene una diferencia significativa, que pues en este caso llega hasta 700. Dice, si los intervalos no se sobreponen de la desviación estándar, correspondientes son significativamente diferentes. Bien. Pasemos al pergamino. A los datos que tenemos son los siguientes. Dice, hipótesis nula. Todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna. Por lo menos una varianza es diferente. Nivel de confianza del 0.05. En parte ya vimos esta información en la tablita. En nuestra gráfica, perdón. Dice, intervalos de confianza del buffer money, 95% de desviación estándar. Dice aquí, compacto, mediano y grande, con una muestra de 6 cada uno, con una desviación estándar de 92, 92 y 185. Y aquí tenemos nuestros intervalos de confianza, que en este caso van del 33 al 431, 39 al 364 y 48 al 1192. ¿Qué significan los intervalos? Significa que si utilizamos una muestra de 100, por ejemplo, el 95% de ellas en cada uno de estos escenarios, compacto, mediano y grande, estarían dentro de estos rangos. Esto es lo que significa el intervalo de confianza. Entonces, como ustedes pueden ver, de acuerdo a la información que tiene nuestra gráfica en el punto P, podemos indicar que efectivamente no podemos tomar en cuenta la hipótesis nula, sino la hipótesis alterna. Aquí tenemos, por ejemplo, la prueba. Valor P, como lo hemos visto, está en 551 y 692. Totalmente pues disparado, ¿no? Vamos a hacer análisis en este caso. Vamos a ir a ANOVA y vamos a hacer análisis de nuestros datos con ayuda de un factor. En este caso vamos a verificar. Tendríamos que tomar en cuenta los factores por separados, pero una sola columna, y aquí es donde tomaríamos en cuenta compacto, mediano y grande. En las opciones dejaríamos el nivel de confianza en 95%. Aquí las pruebas vamos a tomar todas las pruebas para poder visualizarlas. Y en cuestión de gráficos vamos a tomar pues 3 en 1. Al momento de que ustedes en los residuos los dejamos por default seleccionados. Al momento que seleccionamos OK nos proporciona aquí los datos. ANOVA de un solo factor. Bien. Analicemos lo que nos proporciona los datos aquí en la muestra. Tenemos hipótesis nula, todas las medias son iguales, alterna mínimo una, es diferente. Nivel de confianza de alfa, 0.05. Información del factor, tenemos factor compacto, mediano y grande. Bien, análisis de varianza. Tenemos nuestros factores, nuestro valor de P, valor de F, si se fijan, valor P está totalmente arriba de lo que tenemos estipulado. Resumen del modelo, tenemos nuestra desviación estándar en 131, nuestro R cuadrado en 488, R cuadrado ajustado en 0% y R cuadrado de predicción en 0%. Bien, tenemos aquí las medias del compacto, mediano y grande, 6, y como ya hemos visto, pues aquí tenemos la información con los intervalos de confianza. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos unos niveles distintos a la anterior prueba que hicimos rápida, 300 a 500, 200 a 500 y 200 a 400. De acuerdo a la prueba de Turkey, la categorización que nos proporciona esta prueba es que todos los elementos o todos los datos se encuentran dentro de una agrupación A. Significa que a pesar de que tenemos una diferencia, todos se encuentran dentro de un rango. En este caso, la categoría que le colocó la prueba es la letra A. Si tuviéramos datos que estuvieran fuera de la comparativa que está haciendo la prueba, pues probablemente aquí tuviéramos la letra B en alguno de estos datos como compartida, o en este caso un solo dato de letra B. Aquí tenemos el preajustado. Si se fijan, todo está por encima. Ahora, para las personas que son gráficas, aquí podemos visualizar. Dice el índice simultáneo del 95% de Turkey y las diferencias de las medias para compacto y mediano. Vamos a ver si podemos hacer aquí un ajuste. Sí, está bien.
Estamos bien. Bien, por ejemplo, diferencia de las medias entre compacto y mediano. ¿Se fijan? Mediano y compacto, grande y compacto, y grande y mediano. Si se fijan, entre mediano y compacto son los que se encuentran un poquito, los tenemos en una estimación del 26, en un intervalo del menos 222 al 170 con 95% de confianza. Son los que se encuentran más cercanos al 0. Por lo tanto, la diferencia se encuentra de medias, ellos son los que sobresalen con respecto al auto grande. Bien, aquí volvemos a ver que en esta prueba de Fisher la categorización sigue siendo A, y acá el punto P de igual manera sigue siendo por encima de lo establecido de acuerdo a los parámetros que seleccionamos. Dice diferencia de las medias por compacto y mediano. Como ustedes pueden ver, tenemos el mismo dato que ya hemos analizado. Seguimos contando con una categorización, con una misma categorización de acuerdo a UNED, y con un valor de P igual manera elevado. Por lo tanto sigue rechazándose la hipótesis nula. Y aquí tenemos la diferencia de niveles. Si tomamos en cuenta esta diferencia de niveles, aquí podemos ver, por ejemplo, entre mediano y compacto y entre grande y compacto. Si se fijan, la diferencia más significativa está entre el compacto y el grande, porque es el que tenemos más alejado sobre la línea de 0. Dice, si un intervalo no contiene 0, la medida correspondiente es significativamente diferente a la medida de control. Bien. Pasamos directamente aquí a prueba simultánea de Hsu, de igual manera con el P totalmente arriba, y con los intervalos de confianza que aquí mencionados en este 95%. Y si nos vamos directamente al gráfico, este es muy similar al que ya hemos visto anteriormente. Si se fijan, de igual manera las diferencias más significativas lo seguimos viendo entre grande y el compacto. Si se fijan, aquí lo tenemos aquí abajo. Y acá tenemos de igual manera otra gráfica que nos indica lo mismo. Entre el compacto y el grande están las diferencias. Acá lo tenemos en 414 y el grande lo tenemos en 348. Entonces significa que en el auto grande el porcentaje de lesión pues es menor, de acuerdo a los datos aquí mostrados. Vamos a ver aquí la tablita. Si se fijan, aquí está un comportamiento de cierta manera normal, a excepción de este pequeño punto. Aquí tenemos una distribución a ambos lados y pues nuestra gráfica, nuestra campana se ve de cierta manera con un comportamiento normal. Bien, de acuerdo a esta información, estos son datos que podemos proporcionar sobre lo que nos indica el ejercicio. El ejercicio nos solicita que validemos esta información y nos pregunta, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Podemos indicar que dentro de los datos que nos proporcionó, de cierta manera sí lo son, y por lo tanto podemos indicar que las varianzas que tenemos, en este caso el análisis que hemos hecho sobre los datos proporcionados, pues en este caso el auto grande sí se lleva ese pequeño rubro, ¿no? Aquí podemos ver los datos que ya analizamos. Ahora bien, vamos a pasar a otro pequeño ejemplo sobre este tipo de análisis de datos sobre un solo factor. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Dice, el efecto de una persona, suponga las mediciones de la autoestima, no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima de un sujeto a la autoestima de otra persona. Dice, ¿existe alguna evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona, baja alta, tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima? Si nosotros analizamos esta tablita y visualizamos de acuerdo al punto P, que está por encima del punto 0,5, podemos determinar que, de acuerdo a lo que nos pregunta, que si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona influye sobre la autoestima de la otra, no tenemos una evidencia con respecto a estos puntos de que hay un efecto directo. Por lo tanto, significa que los datos son independientes entre cada uno de ellos. Ahora bien, si pasamos al siguiente ejercicio que tenemos sobre tenemos un ejercicio el cual nos indica y nos pide que analicemos los niveles de colesterol. Bien, en este caso los niveles de colesterol, aquí tenemos los datos en nuestro software.
Bien, aquí tenemos las cantidades. Tenemos menos de 30, entre 30 y 50 y más de 50. Y tenemos un total de 10 muestras. Bien, al momento de que nosotros hagamos un análisis tomando en cuenta solamente un solo factor, en este caso aquí tomaríamos nuestras edades, correcto, aquí se encuentran indicadas. Estos son los datos que nos proporcionaría el análisis. Por ejemplo, la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, la hipótesis alterna de que todas las medias no son iguales, no todas, y nuestro nivel de significancia está tomándose en cuenta con un valor de 0.05. Dice información del factor. Factor dice, tenemos tres factores, menos de 30, de 30 a 50 y de más de 50. Análisis de varianza, tenemos el valor P en un punto de 536, está elevado con respecto al que se está solicitando. Resumen del modelo, lo tenemos en un 45% de R cuadrado, en una desviación de 271. Tenemos aquí las medias, desviaciones entre 100, 196 y 186, significa que por lo menos una es diferente. Y los intervalos los tenemos en un 95% entre estos rangos, 227 a 569, 95 a 441 y 126 a 479, con muestras de 10 cada uno. De acuerdo a la prueba de Tukey, todos los datos se encuentran en un solo sector, en este caso con una sola categoría. Y también tenemos la muestra aquí de 10, ¿no? Y nuestro nivel de confianza es del 95%. Nuestro valor P ajustado lo tenemos arriba totalmente, igual manera que en los datos anteriores, muy arriba del 0.05%. Y vamos a ver nuestro nivel de confianza, aquí lo tenemos entre menos 400 a 170 y menos 400 a 201 y menos 200 a 333. Bien, aquí tenemos las diferencias. Ahora pasemos directamente a los gráficos para las personas que son un poquito más visuales. Tenemos aquí entre el rango de 30 a menos de 30, perdón, de 30 a 50 y menos de 30, tenemos pues que se encuentran directamente con una diferencia con respecto a más de 30 y de 30 a 50, en este caso el factor contrario, o sea, de punta a punta medido con el del medio. Si se fijan, aquí es donde tenemos la diferencia. Aquí lo tenemos en 131.4 y acá lo tenemos con una media de 31.1. Entonces, entre estos dos es donde podemos encontrar la diferencia. De igual manera, Fisher nos segmenta en un solo sector y con un valor de P totalmente elevado. Aquí también vamos a ver las diferencias. Sí, la primer punta de menos de 30 y de 30 a 50 lo tenemos con una media de 161.4, y de igual manera acá tenemos la otra punta, más de 50 y de 30 a 50, que lo tenemos disperso de este lado. De igual manera, si se fijan, nos marca los mismos datos anteriores. Aquí agrupados de igual manera por Dunet en un solo sector y también con un valor de P totalmente elevado. Si hacemos la comparativa con con una medida de nivel, en este caso medida de control, para dos sectores, en este caso tomando en cuenta dos agrupaciones, tenemos aquí la diferencia, misma manera, lo tenemos aquí en 131.4 y 30 y 100 menos 100.3. Pero en este caso, si se fijan, aquí tenemos el grupo, uno de los grupos que nos da esas diferencias, ¿no? Acá tenemos de igual manera el P totalmente elevado. Y acá tenemos la mayor de las medias de otros niveles. Si se fijan, nos indica aquí esta prueba. Fíjense las diferencias. La diferencia significativa está entre de 30 a 50 a menos de 30 y de menos de 30 a de 30 a 50. Entonces vamos a ver más de 50, menos de 30. Aquí tenemos una diferencia también significativa entre estos dos, de 30 a 50 y menos de 30.
Y si se fijan, menos de 30 a más de 50, ¿se fijan las diferencias que pautan? Porque aquí están midiéndose las dos puntas y aquí tenemos la media entre los datos medios, ¿no? de estos cifras. Lo tenemos 131.4, aquí se repite. Y aquí lo tenemos en 100.3, que es la diferencia que habíamos visto anteriormente con la comparativa de 2. Aquí lo tenemos de igual manera, aquí más representado, si se fijan. Menos de 30 lo tenemos en 402.9 y más de 50, 302.6. Bien, de acuerdo a esta información, como ustedes pueden visualizar, pues tenemos una relevancia un poquito más amplia con respecto aquí al rango de 30 a 50. Es la cifra más alejada con respecto al de menos de 30. Vamos a ver el comportamiento de los datos. Si se fijan, tenemos datos tanto arriba y abajo de la pendiente, con una distribución aparentemente normal. Y pues nuestra gráfica, si se fijan, aquí es donde ya vemos como nuestra campana es donde más se dispara, ¿no? Como residuo, de acuerdo al 0, al menos 200. Bien, esto es, si hacemos la comparación con este análisis que vemos es la comparativa que tenemos sobre los datos del ejercicio con respecto a las edades. Y ahora bien, si nosotros llegásemos a hacer una comparativa, en este caso por género, podríamos también hacerlo. Aquí tenemos la comparativa por género y aquí tenemos los datos reflejados. Si en dado caso nos dijeran, a ver, que tenemos una influencia sobre el nivel de colesterol sobre el hombre y la mujer, si tomáramos en cuenta esos datos, bien, aquí podemos ver si todas fueran iguales, tendríamos esa hipótesis, ¿no? De indicar que pues todas las medidas son iguales, ¿no? Aquí podemos ver que nuestro nivel de P es 190, está bastante alto. Bien, vamos a ver, estimación de 129.8. Vamos a ver, dos factores, hombre y mujer, análisis de varianza, 190 el valor de P, y tenemos un R cuadrado ajustado de 2.68, una desviación estándar de 2.64. Podríamos decir, si se fijan aquí los intervalos están bastante con unas diferencias significativas. Si tomásemos en cuenta que el 95% de las muestras que tomásemos van a estar en estos rangos, muestras de 15, aquí tenemos 120, 250 y 530, 400. Bien, a final de cuentas no podemos tomar en cuenta la hipótesis nula, porque tenemos el valor B muy, muy elevado a lo que nos solicita el ejercicio. Si en dado caso tomamos ese tipo de dato, ¿no? De 0.05. Ahora bien, si vamos a pasar directamente a lo siguiente, aquí estos datos que acabamos de visualizar, aquí los tenemos representados. Si se fijan, estas son las gráficas que acabamos de analizar con respecto al ejercicio. Aquí están. Ahora bien, si pasáramos a analizar varianza de dos factores, vamos a ver qué comportamiento tiene la información. Bien, primeramente nos dice lo siguiente. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en diferentes categorías de otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón o una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón o un efecto de factor de columna. Requisitos. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza, la desviación estándar, en este caso de alfa. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no aplica a las muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Bien, pasemos directamente a ese ejercicio para poder visualizar los niveles de colesterol.
Niveles de colesterol. La siguiente tabla enlista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad, que era lo que estábamos platicando en ese momento. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Utilice un nivel de significancia del 0.05%. Bien, aquí tenemos la tabla. Tenemos menos de 30, de 30 a 50, más de 50, y aquí tenemos los datos, hombre de mujer. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 por cada segmento de edad, y pues en este caso serían de hombre serían 15 y de mujer serían 15, divididos entre cada uno de ellos. Ahora bien, pasemos directamente a analizar estos factores. Primeramente, hacemos un análisis de media para el ejercicio. En este caso, la primera instancia es la interacción de los datos con sus diversos factores que se perciben en los datos. En este caso, el análisis de medias. Vamos a hacer el análisis. Nos pasamos directamente al software. Con ayuda de esos datos que tenemos aquí registrados, al hacer el análisis, vamos a ver directamente a ANOVA, análisis de medias. Aquí es donde colocamos los datos, y si se fijan, aquí está el nivel de significancia del 0.05%. Bien, primeramente dice los efectos de la interacción. Si se fijan, la interacción es bastante homogénea, no tiene mucha variabilidad y está dentro de los rangos permitidos. Ahora bien, si nos pasamos a efectos principales para género, si ustedes se fijan, tenemos de igual manera rangos en donde podemos visualizar, en este caso, hombre y mujer. Entre los datos que tenemos de hombre y mujer, ambos se encuentran dentro de de los límites. En este caso, el límite de 600 y el límite de 200. En el caso de los hombres, de las mujeres, lo tenemos en 260.8, y en el caso de los hombres lo tenemos en 563.933, o sea, abajo de 600. Entonces, de acuerdo a esta información que tenemos, el más alejado es el de los hombres. Entonces el efecto principal está un poquito más dirigido a los hombres, ¿no? Ahora, si nos vamos a efectos por edad, la edad más significativa que tenemos aquí representada es en el caso de la edad de menos de 30. Es donde tenemos el efecto el menos significativo con respecto a los niveles de colesterol. Si nos vamos de 30 a 50, lo tenemos en 271.5, y en el de más de 50, aquí sí lo tenemos en 562.6. Es el más elevado, donde lo tenemos con más significancia. Entonces aquí lo tenemos con una menor significancia y acá lo tenemos con una mayor. Bien, vamos entonces estos datos analizarlos directamente con ayuda de la prueba en este caso, como nos menciona el indicador de los conceptos. Vamos a usar el balanceo para ver qué nos indica lo siguiente. Se llama diseño balanceado. Vamos a ver. Ingresamos a estadística, ANOVA balanceado, y aquí es donde agregamos nuestros datos. Agregamos, en este caso, la respuesta es el colesterol, y el modelo que vamos a generar es género y la edad, y en este caso sería el género por la edad, lo que estaremos tomando en cuenta. Quitamos estos datos y nos pasamos directamente a la que es los datos de nuestro ejercicio, que sería en este caso los factores de colesterol, género y edad. Les pasamos directamente aquí a ANOVA y sería balanceado. Aquí es donde tenemos colesterol, género y edad. Aquí es donde podemos visualizar que no ocupamos opciones. En los gráficos los vamos a dejar 4 en 1, y los residuos los dejamos así como se encuentran. Al momento que ustedes le dan a aceptar, nos proporciona los siguientes datos. Bien, analicemos los datos. Aquí tenemos los datos, cómo se encuentran acomodados. Si se fijan, aquí los tenemos, son un total de 30, hombre, mujer, y las edades, las variantes de las edades. Bien, de acuerdo a la información que tenemos es lo siguiente. Dice, información del factor. Tenemos dos factores, en este caso el género y la edad.
Niveles tenemos 2 y 3. En el caso de la edad tenemos 3 tipos de sectores y 2 en el género, hombre y mujer. Aquí están las edades de 30 a 50, más de 50 y menos de 30. Análisis de varianza colesterol. Chequemos el punto P. De acuerdo al punto P, todos se encuentran por encima de lo establecido del que nosotros nos están solicitando, el punto 0.05%. Por lo tanto, no podemos tomar en cuenta la hipótesis nula. En este caso tendría que ser la alternativa, debido a que no podemos indicar que sean iguales las varianzas que tenemos sobre los datos proporcionados en nuestra tabla. Aquí podemos ver de acuerdo a género, si se fijan, lo tenemos en 143, está alto. De acuerdo a edad lo tenemos a 503 y de acuerdo a género sobre la edad lo tenemos entre 836. Todos están altos. Ahora bien, si nos pasamos al resumen del modelo, lo tenemos con una desviación de 547 y un R cuadrado de 14.5. Veamos las tablas. Tenemos una gráfica un poco homogénea aquí con respecto a los datos. Aquí tenemos una distribución de cierta manera normal. Y con respecto al orden de observación, nada más tenemos un dato que se encuentra pues un poco elevado, que es el de residuo 2135.8, que es el fila número 13. A ver, veamos la fila número 13. Aquí está. Colesterol es el de 2888, más de 50. Entonces, y en hombres. Entonces significa que pues aquí tenemos un dato bastante elevado, y es por eso que se encuentra tan disperso en nuestras gráficas. Como ustedes pueden observar, aquí lo tenemos. Es el más elevado. Entonces de esta manera nosotros podemos visualizar que no podemos determinar una gran relación con respecto al género, o en este caso que las varianzas pues sean prácticamente iguales, ¿no?, con respecto a los datos que nos acaban de proporcionar. Y pues gracias a este estudio lo podemos inclusive aplicar en otros rangos o en otras áreas que nos encontremos laborando. En este caso, como en mi caso, que yo me encuentro trabajando en un call center, pues se pueden aplicar de igual manera. Bien, estos datos que acabamos de visualizar también los tenemos aquí representados. Aquí tenemos la guía de cómo pasar a realizar análisis de las medias. Tenemos ANOVA, medias, que es lo que acabamos de realizar, y aquí tenemos la descripción. Y pues aquí tenemos la tabla que acabamos de visualizar, en donde vemos los efectos de la interacción, y los cuales se encuentran dentro de los límites. De igual manera los efectos por género y los efectos por edad, en donde podemos visualizar que pues aquí tenemos cada uno de los rublos de acuerdo a esta media que se encuentra aquí, y no son iguales. Acá tenemos, por ejemplo, los datos que acabamos también de visualizar con el punto P y la R cuadrada, y nuestra tabla que también acabamos de visualizar, en donde pudimos ver este punto, ¿no?, que es el más elevado de todos, y pues la ayuda del histograma y nuestra pendiente, en donde podemos visualizar los datos. Bien, en este caso, por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho la atención y nos vemos en este tema de esta materia. Muchas gracias.